Ok, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estudiar un tema sobre si es pecado la transfusión de sangre o no. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitir a tu pueblo reunirse, estudiar tu palabra, crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice nuestros corazones, nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad para que podamos interpretar de una manera correcta tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Llega un testigo de Jehová a mi casa y me dice que después de tener una conversación, me dice que la transfusión de sangre, la Biblia la condena porque es pecado. Interesante de que él, para sostener esta creencia, o los testigos de Jehová para sostener esta creencia, usan algunos ciertos versículos de la Biblia que los vamos a estudiar en esta mañana en su contexto, y vamos a ver si en verdad la Biblia prohíbe la transfusión de sangre. Inclusive, hermanos, los testigos de Jehová son una de las sectas, podemos decir así, de que tienen más enseñanzas extrañas y raras. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen también de que Cristo es la primera creación del Padre. Es una doctrina arriana. El primero que enseñó eso fue un sacerdote llamado Arrio. Los testigos de Jehová también creen, hermanos, de que la Biblia que ellos usan, traducción del Nuevo Mundo, es la única que se debe de leer y que está más apegada a los originales. En cambio, al hacer un estudio profundo de la Biblia de los testigos de Jehová, llegamos a la conclusión de que es la Biblia que tiene más errores de traducción. Hablando de la transfusión de sangre, hermanos, los testigos de Jehová rechazan abiertamente la transfusión de sangre. Por ninguna circunstancia ellos dicen de que se debe de usar una transfusión de sangre intravenosa. Inclusive, hermanos, si nosotros conocemos o estudiamos algo de la historia de los testigos de Jehová, muchos de ellos se han muerto por rechazar una transfusión de sangre en casos extremos, donde sí se necesita. Aunque hoy la ciencia médica dice de que pueden haber otras alternativas para no suministrar o no hacer una transfusión de sangre. Pero lo interesante es que en este estudio no vamos a tratar tanto el tema desde la perspectiva médica o qué es lo que enseña la ciencia sobre esto. El tema que vamos a tratar en esta mañana es desde la perspectiva bíblica, cuáles son las citas que ellos usan y cómo ellos las tergiversan para sostener algo erróneo que no tiene fundamento bíblico. Investigué qué sostienen los testigos de Jehová sobre la transfusión de sangre. Estos párrafos que voy a leer en esta mañana los tomé del sitio oficial de los testigos de Jehová de la Watchtower. Y noten qué es lo que dicen. ¿Por qué no aceptamos la transfusión de sangre? Dice ellos. Y contestan: hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre. No obstante, dicen ellos, la razón principal por la que Dios nos dice que debemos abstenerlos de ella, porque esta representa algo sagrado y citan dos citas bíblicas: Levítico 17:11 y Colosenses 1:20. Por eso dicen ellos de que no aceptan la transfusión de sangre, porque está prohibida en la palabra de Dios, y citan estas dos citas. También dicen ellos así, mire: tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento
nos mandan a abstenerlos de sangre. Estos son los argumentos que ellos usan para prohibir una transfusión de sangre intravenosa. O sea, ellos la rechazan rotundamente porque ellos dicen de que es pecado la transfusión de sangre. Interesante, hermano. Interesante. Ahora, vamos a ver en esta mañana que las citas que ellos usan son citas tergiversadas y sacadas de contexto, que no quieren enseñar ese principio. Y vamos a ver si la Biblia apoya esta enseñanza de los testigos de Jehová y si es pecado hacerte una transfusión de sangre cuando hay una extrema necesidad. Imagínense una cirugía, una operación donde la gente sí necesita urgentemente una transfusión de sangre para no morir. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia respecto a esto. Vamos a ver si en verdad la Biblia apoya esta enseñanza de los testigos de Jehová, que es una enseñanza errónea que no tiene fundamento bíblico. La primera cita que ellos usan es Génesis 9, versículo 4 y 5. Dice así, miren. Esto Dios lo dice a Noé después del diluvio. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí Dios prohíbe que se coma carne, porque carne con sangre, o sangre, mejor dicho, porque en la sangre está la vida. Es claramente que Dios prohibió consumir sangre porque en la sangre estaba la vida. Y es, hablando fisiológicamente, hermanos, sin sangre no podemos vivir. Imagínense la gente que se corta las venas. Tenemos una vena, se me ha olvidado cómo se llama esa vena, una vena que tenemos, una vena madre que circula por todo el cuerpo. Es una vena, la principal arteria, que si se corta esa vena es inmediatamente que la persona muere por falta de sangre, por falta de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. En la sangre está la vida, y es claro que Dios prohibió consumir sangre. Noten que Dios está prohibiendo consumir sangre. La otra cita que ellos usan es Levítico 17, versículos 10 y 12. Noten cómo dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, noten que está diciendo comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Noten que se repite comer sangre. Y la cortaré de su pueblo, porque la vida, noten, de la carne en la sangre está. Y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Noten que la sangre no se debería consumir porque la sangre se usaba para hacer expiación, para purificar el santuario y al mismo tiempo para contaminar. La sangre en el santuario tenía dos funciones: contaminaba el santuario a través de los pecados simbólicamente que entraban por medio de la sangre del santuario, y al mismo tiempo con esa sangre se hacía expiación y se purificaba el santuario en la economía hebrea. Y dice lo siguiente: yo le he dado para expiación sobre el altar de vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Noten que se vuelve a repetir el imperativo, el mandato, es una orden: no coman sangre, porque en la sangre está la vida y sirve para expiación de vuestras almas. Interesante. La tercera cita que usan es Hechos 15, 20, lo que se trató en el concilio de Jerusalén. Noten lo que dice Hechos 15, 20, dice: sino que les escriba, esto es lo que deben de abstenerse los gentiles, sino que les escriba para que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de ahogado de sangre.
Esa palabra ahogado, por eso es que Dios había dicho que los animales tenían que degollarse para que saliera la sangre, porque no se podía matar de otra manera el animal, porque la sangre quedaba ahogada, el animal que se ahogaba y la sangre quedaba ¿qué? Incrustada en el animal, o sea, no salía en el animal, la sangre se moría dentro del animal. Y aquí dice de ahogado y de sangre, Hechos 15:20. Estas son las citas que ellos usan, los testigos de Jehová, para sostener una prohibición de una transfusión de sangre. Noten, hermano, que estos textos lo que están haciendo es prohibir el consumo de sangre, comerse la sangre. Y Dios especificó por qué razón. O sea, estos textos, hermanos, no están hablando de ninguna prohibición de transfusión de sangre. Es muy diferente, hermanos, comer sangre a una transfusión de sangre. Porque la sangre, cuando se ingiere, hermanos, sufre varias transformaciones en el organismo. Se fermenta con los ácidos gástricos y pasa por los intestinos. Por otro lado, Dios prohibió consumir sangre porque en la sangre estaba la vida. Dios es claro en su mandato, no comer sangre. O sea, en este mandato no existe ninguna ambigüedad para que nosotros hagamos una aplicación y la apliquemos a una transfusión de sangre. Son muy diferentes. No hay ninguna ambigüedad en este mandato. En cambio, la transfusión de sangre, hermanos, va directo a las venas, no pasa por ningún proceso en el organismo. En cambio, no tiene que pasar, inclusive para hacer una transfusión de sangre, los médicos tienen que buscar una sangre que sea compatible. Se podría decir que es la misma sangre que va directa al cuerpo. No pasa por una transformación en el cuerpo, ya que la sangre, cuando se coagular sangre muerta, hace una serie de fermentación, aparte que la sangre lleva toxinas y microbios cuando se toma sangre. O sea, es bien interesante que nosotros podamos hacer esa diferencia entre comer sangre y una transfusión de sangre. Lo que están haciendo los testigos de Jehová, hermano, es forzar los textos y manipularlos y sacándolos fuera de contexto para sostener que es pecado una transfusión de sangre. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, transfusión de sangre y comer sangre son cosas muy diferentes, son cosas muy distintas. Ahora, vamos a ver si la Biblia apoya este principio. Si es verdad que es pecado que nosotros podamos ayudar a una persona donándole sangre en un caso de extrema necesidad donde la vida de la persona está en peligro de morir. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Y para eso, hermanos, vamos a extraer un principio bíblico de la palabra de Dios. Vamos a usar un principio y vamos a hacer la aplicación de ese principio para que nosotros podamos entender este punto. Y el principio que vamos a usar es sobre el sábado. Ahora, Dios había dicho, hermanos, en el mandamiento que no se trabajara en sábado, porque 6 días debía trabajarse, más el séptimo día de descanso para Jehová. Pero había casos extremos donde era necesario, hermanos, trabajar en sábado, pero no para nuestro propio bienestar egoísta, sino para ayudar al prójimo, para rescatar al prójimo en caso de que esté en peligro su vida o una extrema necesidad. Noten lo que dijo Jesús en Marcos 3:4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida. Noten, cuando hay una extrema necesidad donde la vida de la persona está en peligro, nosotros podemos hacer uso de ese principio, de ese medio. Salvar la vida o quitarla. ¿Es pecado salvar la vida en sábado? ¿Es pecado ayudar a alguien en una extrema necesidad en sábado? Este principio podemos aplicarlo nosotros a la transfusión de sangre. ¿Cómo se puede creer que Dios me va a condenar por ayudar a una persona para darle vida, por donarle mi sangre? Eso es absurdo. Y noten cómo dijo Jesús. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien?
O sea, hacer el bien en día de sábado está en armonía con la ley. Y este principio lo podemos aplicar a la transfusión de sangre. También donar sangre está en armonía con la ley porque estamos salvando vidas. Interesante. Ahora, aunque el principio que acabamos de usar está hablando del sábado, lo podemos también nosotros aplicar a la transfusión de sangre. Salvar la vida. Ahora, ¿y qué diríamos nosotros de lo que hizo Jesús? La palabra de Dios dice de que en la sangre está la vida, hablando fisiológicamente. ¿Qué hizo Jesús con su sangre? También Jesús usó su sangre para darnos vida. En la Biblia, hermano, encontramos varias frases que tienen que ver con la sangre y la salvación que Jesús hace a favor del ser humano caído. Noten cómo dice. En Hechos 20:28 dice que Jesús nos ganó por su propia sangre. Noten que ahí se usa la palabra sangre. En Efesios 1:7 dice que nos redimió con su sangre. En Colosenses 1:20 dice que nos dio paz mediante su sangre. En Hebreos 13:2 dice que santificó al pueblo mediante su propia sangre. Eso lo dice Hebreos 13:12. También en Hebreos 13:20 se le llama a la sangre de Cristo la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno. En 1 Pedro 1:2 dice que hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. En 1 Juan 5:8 dice que Jesucristo vino en agua y sangre, el espíritu y el agua y la sangre. Eso lo dice 1 Juan 5:8. Y dice, no mediante solamente agua y sangre, sino que también ahí recalca que vino también en sangre. En Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo también nos lavó con su sangre. Noten que si nosotros decimos de que dar sangre a alguien estamos pecando para salvar una vida, entonces ese mismo principio debemos de aplicarlo a Dios, a Jesucristo, porque el Padre dio a su Hijo para que su Hijo diera la sangre para salvarlos a nosotros. Vemos que la doctrina de los testigos de Jehová es errónea. Noten lo que dice 1 Pedro 1:18 y 19. ¿Qué es lo que hizo Jesús con su sangre? 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, noten, de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo Jesús nos salva? Nos salva con su sangre. Y esa sangre vale precio. Vale precio. Noten lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Santificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Interesante, hermano. Los testigos de Jehová, hermanos, aquí va lo incoherente de esta enseñanza y lo absurdo de esta enseñanza de prohibir la transfusión de sangre cuando hay una extrema necesidad para salvar vida. Esta doctrina es confusa. Les voy a explicar por qué. Los testigos de Jehová condenan la transfusión de sangre, pero si notan, ellos indirectamente comen sangre cuando comen carne, porque los testigos de Jehová comen carne. Y saben, hermanos, que en la carne que ellos comen, ahí lleva la sangre. Porque si en verdad no quisieran comer sangre y respetaran el texto bíblico al pie de la letra, esa sangre que se comen o que compran en el súper, deberían de escurrirle la sangre usando agua y sal, como lo hacen los judíos. Cuando la carne se deja en salmuera por un día, al día siguiente la carne está ¿qué? Exprimida, sin sangre. Pero vemos que los testigos de Jehová no hacen eso. Los testigos de Jehová comen sangre cuando comen carne. Es una doctrina confusa, por lo cual los testigos de Jehová violan el mandato que ellos mismos han creado. Por otro lado, noten, hermano, aquí los adventistas somos mejores en este aspecto. Por otro lado, los adventistas prefieren mejor no comer carne. Creemos que la carne no es buena para la salud. Aparte que ella lleva muchas toxinas y microbios. Un buen número de cánceres que existen hoy en día en el mundo, hermano, es por comer carnes rojas, carnes embutidos y toda esa clase de comida que viene procesada. Es el principal promotor de
cánceres de todo tipo que existen hoy en el mundo, hermanos, es mejor no comer carne. Los adventistas, hermanos, tienen un régimen alimenticio netamente vegano, porque creemos, hermanos, que la carne no es buena para la salud, peor en esta etapa de la historia que estamos viviendo. Dios ha llamado a su pueblo para que tengamos un régimen alimenticio sano, no para salvarlos, porque nadie se salva por comer carne o por dejarle comer, sino por cuidar nuestra salud y por respetar nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Como hemos visto, la doctrina de la transfusión de sangre, hermanos, no posee base bíblica, solamente es una manipulación de textos bíblicos que hemos leído y que son textos bíblicos sacados de contexto. Recomendamos siempre a nuestros lectores y a nuestros seguidores, siempre a la hora de leer un texto bíblico, siempre lean el contexto para que no puedan distorsionar una parte de la Biblia y sacarla de contexto. ¿Cómo se pone a creer, hermano? Hasta por lógica. ¿Cómo se pone a creer que Dios me va a condenar por salvarle la vida a una persona por donarle sangre? Ya sea a mi mamá, a un hermano que necesite mi sangre. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a estar infringiendo la ley por donar sangre? Es absurdo, hermano. Por eso yo he dicho, hermano, que de todas las doctrinas más diabólicas que existen, después de las doctrinas católicas, que son una de las más diabólicas, la doctrina de los testigos de Jehová es una de las más diabólicas, porque durante toda la historia ellos han prohibido diferentes clases de cosas, y en esas prohibiciones han muerto muchas personas por prohibir esas enseñanzas que ellos han creado. Hermanos, hay que tener cuidado con estas doctrinas. La Biblia jamás prohíbe la transfusión de sangre para salvar vidas. Al contrario, Dios se apoya que salvemos vida, y Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Dio su sangre para redimirlos de nuestros pecados. Hermanos, Dios les bendiga, y hasta aquí ha llegado el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estudiar en esta mañana tu palabra. Danos sabiduría para que podamos discernir entre la verdad y el error, y no podamos caer en estos errores doctrinales de estas sectas que distorsionan tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra de acuerdo a como está escrita, sin distorsionarla, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.